Bien, vamos a seguir revisando otros temas en el ámbito policial. Hay un taxista quien murió tras ser baleado en el rostro durante un asalto. Esto ocurrió en la comuna de Huechuraba. Vamos con Nicolás Krum, quien se encuentra justamente en el lugar de los hechos. Nico, buenas tardes. ¿Qué tal, Pato? Hola, Pati, también. Buenas tardes. Sí, efectivamente se trata de un taxista de 37 años, quien finalmente, producto de la gravedad de sus heridas por haber recibido a lo menos 3 impactos de bala, es que durante esta madrugada se confirma su fallecimiento, lamentablemente, producto de lo que hasta ahora se puede estar investigando como un asalto, pero que obviamente tiene que ir aclarándose, bien digo, con el avance de esta investigación. Esto ocurre entre las 19 y las 20 horas de ayer, cuando este taxista, identificado como Enrique Reyman Zamorano, de 37 años, como les decía, habría recogido a 3 pasajeros en el sector de Avenida Los Zapadores, esto muy cercano al límite con la comuna de Recoleta, y finalmente es en ese transcurso de tiempo donde estas personas lo habrían amenazado, lo habrían amedrentado y finalmente lo trasladan en contra de su voluntad hasta la comuna de Huechuraba, en la intersección de El Guanaco con Santa Elena Sur. Es en ese sector donde se origina finalmente todo este suceso que deriva en la ocurrencia de estos disparos que se dejaron sentir durante la noche y que fue hecho algo percibido por los vecinos, quienes son los que le prestan la primera ayuda a este taxista. Es finalmente en esta circunstancia donde se habla que los 3 sujetos que serían los ocupantes en ese momento del taxi donde se iban trasladando junto a este conductor, quienes habrían efectuado los disparos. Todavía se desconoce si es que esto es al interior del vehículo o una vez que ellos descienden, pero con lo que se encuentran finalmente los vecinos de acá, de la comuna de Huechuraba, cuando pueden percatarse de todo esto una vez que los tipos huyen del lugar, es que finalmente encuentran el vehículo de este taxista, es decir, el taxi un par de metros más allá de donde estaba él, que él estaba lamentablemente en el suelo, muy gravemente herido producto de los disparos que recibió, y es en ese instante donde él, entre obviamente el complejo momento que estaba viviendo, le empieza a relatar parte de los hechos a los testigos y vecinos de este lugar, quienes pudieron inferir, por lo que él les comentó, que se trató de una carrera donde recibió estos 3 sujetos y que finalmente estas personas lo habrían amenazado con armas de fuego, aparentemente con la intención de robarle. Pero eso es lo que tampoco se ha podido aclarar todavía, puesto que finalmente el taxi no se lo lograron llevar estos sujetos, queda un par de metros más adelante, pero también al parecer, según lo que ha confirmado en este caso la policía uniformada, Carabineros, que lleva esta información, habría contado con un sistema de cortacorriente el vehículo, por ende no se lo podrían haber llevado del lugar. Un par de preguntas también le hicieron las personas que le prestaron ayuda, obviamente considerando la difícil situación que estaba viviendo este taxista. Él pudo comentar que se dedicaba a esto habitualmente, que él recorría la zona, pero que en este caso se habría tratado de unas personas que lo llevaron en contra de su voluntad hasta esta intersección, y es ahí donde finalmente se genera estos disparos, que preliminarmente se habla de 3 disparos que fueron los que finalmente le llegaron a este conductor, uno en su pierna, uno en la zona del abdomen y sin duda el más complejo de todos, el que le llega en la zona de su rostro, esto cercano a la zona maxilar, y que finalmente sería la herida de mayor gravedad. Es así como finalmente tuvo que ser trasladado por Carabineros, finalmente en compañía de uno de los vecinos que le prestó ayuda a este sujeto, hasta las dependencias del Hospital San José, donde en ese lugar se le atendieron obviamente sus heridas, pero lamentablemente también es donde se confirma con el pasar de las horas que falleció este taxista de 37 años, a una situación muy compleja, porque todavía no podemos hablar aquí claramente si es que hubo un intento de robo frustrado, pero sí hablamos totalmente de un nuevo homicidio, que es lo más complejo en este caso. Vamos a ver lo que señaló Carabineros respecto de este procedimiento que ocurre ayer a eso de las 20 horas aquí en la comuna de Huechuraba. A raíz de un llamado telefónico por parte de un testigo de oídas al nivel 133, el cual señala haber escuchado disparos en el lugar, el personal se traslada al lugar y observa, un taxi básico y distante a 200 metros del vehículo, una persona mayor de edad lesionada por impacto balístico, el cual presentaba uno de los disparos en su rostro. Esto es un procedimiento en desarrollo. Actualmente nuestro trabajo está abocado específicamente por parte del Ministerio Público, el trabajo del abogado C9, quienes están realizando las pericias en el lugar. Esta persona solamente escuchó los disparos en el sector. Según su versión, son a lo menos 5 disparos ejecutados. Los primeros antecedentes que tenemos, que esta persona habría sido lesionada por a lo menos 3 disparos en el cuerpo, y siendo la lesión más grave la que mantiene en su rostro.
Bien, Carabineros daba cuenta entonces de los primeros antecedentes de este homicidio que finalmente es en contra de un conductor de un taxi de 37 años, como les habíamos dicho, un joven conductor, y que se genera en esta situación que es por ahora bastante compleja de poder entender más detalles, porque solamente entendemos que habría sido traído en contra de su voluntad hasta esta intersección en la comuna de Huechuraba, y es ahí donde se originan estos disparos que, en palabras de los propios testigos que básicamente oyeron finalmente la percutación de estos tiros, hablan de por lo menos 5 disparos, dicen que pierden la cuenta, pero que se escucharon varios tiros de hecho. Y lo que también en este caso confirma de manera preliminar Carabineros, que son quienes llevan esta investigación de momento, es que efectivamente tenía al menos 3 impactos de bala este conductor de este taxi, uno de ellos el que también señala el carabinero en su cara, que es sin duda el que genera las heridas de mayor consideración y que finalmente es donde se confirma su fallecimiento. Una indagatoria que va a continuar, por supuesto, pero como les decíamos, lo más complejo en este caso es que hablamos netamente de otro homicidio, independiente de si es que esto se origina o no como un robo, como un intento de un asalto, si es que efectivamente lograron o no llevarse algunas pertenencias de este conductor. Finalmente el taxi queda en el lugar, no se lo llevan, y finalmente ocurre este homicidio que por ahora tiene como frente de investigación a 3 personas. Serían 3 los sujetos, que es algo que también señala la propia víctima antes de fallecer. En su agonía le comenta esto a las personas que le prestan ayuda, que de hecho tuvo la fortuna de que algunos vecinos se acercaron en ese momento, le prestaron la ayuda, e incluso tratando de esperar que llegara algún equipo médico. Eso no ocurrió, pero finalmente fue Carabineros en su retén, en conjunto con esta persona, con esta vecina, quienes lo ayudaron y lo trasladaron finalmente hasta este centro hospitalario, donde luego se confirmaría su muerte. Algo bastante complejo. Por un lado también se investiga si es que había o no algún vínculo de los sujetos con este conductor. Esta testigo, que es quien ayuda finalmente a este conductor, nos relata que ella, obviamente tratando de calmar la situación, le preguntó su nombre, un par de antecedentes respecto de cómo había llegado al lugar, y también le preguntó por los sujetos, si es que él los reconocía. Sí, estábamos ahí escuchando precisamente el relato de este hecho dramático, estas características que tiene en que este taxista es baleado cuando en medio de este robo, es víctima de este robo por presuntos pasajeros, lo detienen ahí cuando iba haciendo su recorrido y lamentablemente termina recibiendo estos disparos, es trasladado hasta el centro asistencial, pero no es posible ayudarlo para que no pierdan la vida. Bueno, acá hay una investigación en curso, pero viene siendo recurrente, Pati, esta modalidad que están empleando algunos delincuentes con la intención de poder sustraer estos vehículos, taxis. Utilizan la modalidad del falso pasajero, ya sea a través de alguna aplicación o simplemente haciendo detener un taxi. Se suben y posteriormente, avanzado ya algún recorrido, es que intimidan al conductor. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que además es una situación que ha sido bien, es cuestionada, es debatida. Está el momento en que muchas personas, lo mismo que ocurre con las encerronas, los portonazos. Esta además es una herramienta de trabajo. Hay quien no quiere hacer entrega del vehículo. Y claro, las autoridades acá entregan un mensaje, que está la vida siempre por delante del bien material. Pero claro, hay quienes ponderan que esto es una herramienta de trabajo, hay todo un esfuerzo detrás. No conocemos muy bien si acá hubo o no un forcejeo de tal manera. Eso te iba a decir, tampoco se conocen los porque detalles. Porque a veces actúan de forma muy violenta estos delincuentes. Lo decía Nicolás Crum, es difícil conocer los detalles. Claro. Es difícil también ponerse en la situación, cómo va a reaccionar uno frente a una situación de esas características. Yo creo que todo eso incide. Hemos visto en otras situaciones de este estilo, claro, en que a veces el forcejeo se produce no por el robo del auto, sino porque quieren llevarse el celular, no lo encuentran, y entre medio de eso se generan los disparos. Por lo tanto, ahí hay varios elementos a considerar, Nico, y más detalles todavía no se conocen, ¿no? Claro, y eso es lo complejo, como ustedes decían, porque podemos hablar en tema de suposición por lo mismo que alcanzó a relatar esta víctima a los testigos que le prestaron ayuda, es decir, que él recoge a estos pasajeros, que habría sido traído en contra de su voluntad hasta este lugar, y que ahí se genera este enfrentamiento a disparos que concluye finalmente con la muerte de él. Y lo otro que nos relata también esta persona, que es una vecina del sector, que es quien le presta la ayuda fundamental a esta víctima, es que lamentablemente esto no sería una situación ajena en este lugar, entendiendo que es una zona un tanto más rural, más alejada, donde no hay, por ejemplo, cámaras de televigilancia o grandes avenidas, y por ende es un lugar donde se han encontrado, por ejemplo, hallazgos de cadáveres, donde han habido también enfrentamientos de otro tipo, y eso es lo que hace suponer que quizás había una planificación respecto de traer hasta este taxista a este lugar. Vamos a escuchar lo que señaló la familia de esta víctima fatal, de este taxista, y también de esta vecina, que es quien siente estos disparos y también le logra prestar ayuda en los momentos antes de su muerte a este conductor de este taxi. Está complicado, de hecho ya tenía otro trabajo visto.
ya estaba a punto de vender su taxi y Dios quiso otra cosa. No sabemos, no tenemos idea de carabineros, de nada. No. ¿Él estaba haciendo quizá algún viaje, algún trayecto? Sí, los amigos taxistas dicen que estaba haciendo una carrera y por ahí lo pillaron. Ayúdenme, fue lo que alcancé a salir. Yo salí hasta la esquina de mi casa y enfoqué con la luz de mi teléfono y el caballero estaba tirado en el suelo, ensangrentado totalmente. Nosotros alcanzamos a ver que el taxi de él estaba hacia allá. Él decía que era su taxi, gritaba, su taxi, mi taxi decía. Y yo le pregunté que si estaba bien, pero estaba consciente, en el momento estaba súper consciente. Llegó carabinero, mientras nosotros hacíamos, apretándole las heridas que se lograban ver en ese momento, porque ya después con el rato tuvimos como 40 minutos esperando que llegara la ambulancia porque no llegaba. ¿Qué te decía él? Por ejemplo, tú le preguntaste qué había pasado. Sí, yo le pregunté qué había pasado y él me decía, me trajeron, porque no podía hablar, porque él tenía un disparo en la cara, desde la zona maxilar de la boca hasta la sien. El disparo salió por completo por la cabeza. Bueno, ustedes de hecho lo comentaban, aquí podemos hablar de quizás una modalidad distinta, pero ya conocida, de cómo los delincuentes abordan en este caso a conductores, en algunos casos de aplicaciones, en este caso fue un taxista, y que lo traen en contra de su voluntad o lo llevan a otro lugar obviamente para poder cometer el delito o sustraer la especie. Pero aquí derechamente estamos hablando de un homicidio, que es sin duda lo que más preocupación genera, sobre todo porque es una de las tareas que ha estado haciendo el gobierno en materia de seguridad, que es tratar de combatir finalmente este fenómeno muy lamentable que hemos visto cómo ha registrado cifras que han ido al alza. Si comparamos, por ejemplo, lo que ocurría en los 2 años atrás, entre 2021 y 2022, las cifras aumentaron muchísimo. El año pasado, 2022, tuvimos muchos más homicidios que el año anterior, es decir, 2021. Y es lo que se espera ahora, poder ir combatiendo finalmente que esa cifra no aumente, que no se registren más homicidios, porque lamentablemente es una situación que ha ido al alza, pese a que hay un control también un poco más efectivo hasta ahora de las policías. Se tiene cierta información respecto de cómo ir obviamente abordando esta problemática de los homicidios, pero eso es lo más complejo. De hecho, hoy finalmente hubo también una reunión que tuvieron las autoridades de la PDI, también de Carabineros, por supuesto del gobierno, y ahí también entregaron antecedentes respecto de cómo ha ido este fenómeno avanzando, de cuál ha sido la situación, de cuáles son finalmente los registros con los que ellos van a contar para poder ir, en este caso también teniendo claridad de los sucesos de este tipo cuando ocurren, haciendo un balance obviamente de manera constante para poder ir combatiendo estos fenómenos que lamentablemente están cobrando víctimas, como ocurre en este caso con este conductor de este taxi. Y por lo mismo acá lo relevante es poder ir viendo en este caso en la investigación qué antecedentes van a ir surgiendo respecto de lo que se entienda finalmente como este delito, que va a ser un homicidio, independiente de que ocurra con un delito previo, con un asalto quizás, pero aquí hablamos derechamente de un homicidio. Veamos qué señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto de esta situación de los homicidios en nuestro país. Uno lo que quiere es proteger la vida de las personas y que no hayan homicidios. Resistirse al robo puede constituir un incentivo para que el país tenga más homicidios. Creo que es parte del aprendizaje que los datos nos entregan. Y también decir que, quiero volver a insistir que estos van a ser los datos oficiales. Los datos oficiales tienen una gran virtud y tienen también una debilidad. La debilidad es que para poder entregar estos datos oficiales hay que tener un trabajo interinstitucional y depurar datos. Y eso implica que, por ejemplo, durante el transcurso del año 2023 este esfuerzo va a permitir entregar datos oficiales de manera semestral. Bueno, el subsecretario decía obviamente que esto es bastante relevante en términos de poder teniendo un registro más obviamente acabado respecto de este fenómeno, las cifras de los homicidios, y que obviamente detrás de eso viene un trabajo muy importante que no es solamente ir haciendo el recuento, sino que lo más relevante es ir combatiendo este fenómeno delictual que lamentablemente en este caso, como les hemos informado en este despacho, cobró obviamente la vida de un taxista, la delincuencia en esta situación, y por lo mismo por ahora nosotros quedamos pendientes a esta investigación que va a seguir la policía en este caso respecto del asalto a este taxista, que concluye lamentablemente con el fallecimiento de este conductor de 37 años, que ahora es materia de investigación y que por supuesto cualquier antecedente vamos a estar ahí comentándoselos. Claro, y el homicidio sin duda es el delito más grave que está siendo indagado, Nico, así es que vamos a quedar atentos si es que hay alguna novedad o durante los próximos días ya en el trabajo investigativo que esté desarrollando la policía. Muchas gracias. Gracias, Nico.